es que este plan de reconvertir planes sociales en empleo, en teoría, el que tiene el plan social por 3 meses sigue cobrando el plan social. Tengo entendido que es así. Sigue cobrando, no sé si es por 3 o por 6 meses el plan social, junto con lo que pague el empresario, digamos. Es decir, que la capacitación, en teoría, sí, pero eso es, la financia el Estado Maxi, con el plan social, digamos. eso es dentro de los sectores que firmaron el convenio, no alcanza a todos. Bueno, contá los qué sectores no firmaron el alcanza, convenio. creo que era en el sector textil, sector gastronómico, sector de la construcción, son poquitos sectores. Bueno, pero por eso estamos contando, ahora obviamente si eso es así, se tendría que extender a todos los sectores, pero que en teoría durante 3 meses, o 6 creo que era, hubo una ley sobre esto, ¿no hubo una ley también? Sí, no recuerdo si hay un marco legal, pero lo que sí hay son presentaciones. En el Congreso se discutió el tema de reconvertir los planes sociales en empleo. Sí. El problema de lo que estamos contando, lo que dicen los empresarios, es que cuando ellos buscan, porque obviamente el gobierno quiere darse lustre de eso, de que está transformando planes sociales en trabajo. Empleo, claro. Cerró por la presión del FMI el registro de planes sociales. Salió Juanchi Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, a decir que extorsionaban los movimientos sociales al ministerio y que no iba a dar más planes sociales. Sale Berni a decir que son todos delincuentes y que no hay que darle planes sociales. Estoy hablando de funcionarios del Gobierno Nacional y de la provincia de Buenos Aires. Pero la realidad, mira, por ejemplo, es que obviamente todos quisieran ver que hay la reconversión del plan social en trabajo. Ahora, eso no está ocurriendo. Perdón, Maxi, para aclarar. A ver, en principio son convenios que hace el Ministerio de Desarrollo Social puntualmente, con apoyo del Ministerio de Trabajo, puntualmente con cada uno de los gremios. Por ejemplo, te cuento el último que se firmó, que es el de los gastronómicos. Se aporta durante 12 meses, el Estado paga 15.000 pesos adicionales a lo que pague Perdón, un segundito, empleador. Lo despido a Manuel. Gracias, Manuel, que teníamos que cortar. Manuel, muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Gracias. Te quedas ahí un segundito, Mirna. Sí, completamente, por favor. Los trabajadores reciben 15.000 pesos adicionales a los que pague el empleador durante 12 meses, que forma parte de capacitación y de apoyo que le da el Estado a la continuidad laboral a trabajadores, obviamente, que reciban el plan Potenciar Trabajo. Esto es parte de un compromiso que fijó el Gobierno Nacional como un plan. No hay una ley preestablecida, más allá de que hubo discusiones en el Congreso sobre esto. Pero bueno, te cuento el último, por ejemplo. Hay que ir más atrás a ver otros convenios, como puede ser este que te decía. Hubo un proyecto y al final no lo sacaron por ley. Hubo una resolución el año pasado y a partir de esa resolución se resolvió que cada sector hace su propio acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social. Pero el tema nunca llegó a esta reconversión de los planes sociales a empleos. Nunca llegó a plantearse en un proyecto de ley concreto, tengo entendido, por lo menos del oficialismo, ¿no? Sí puede haber algún proyecto de algún bloque minoritario, pero por parte del oficialismo nunca hubo un proyecto de ley concreto que enmarque todo esto. Bien. Jorge, para cerrar ahí. Sí, yo lo único que quiero decir, que lo que hablamos en la CEGERA y también en nuestra asociación, es que hay como una resistencia al cambio. O sea, nosotros, las pequeñas empresas, las medianas, las grandes, todo el empresariado, creo que de la Argentina, está esperando una reforma laboral y una reforma impositiva. Y es imposible producir algo acá porque tenés 1.000.000 de impuestos por cada cosa que vos haces, desde que levantás la persiana de tu fábrica. Y muchas veces el hablar de una flexibilización laboral parece que significa más despidos. Pero vos decime, Maxi, hoy por hoy, que se está reduciendo el tiempo, pero hasta hace unos meses atrás, si vos despedías a un empleado, tenías que pagar una doble indemnización, ahora se va disminuyendo eso. Y vos decís, no, pero ¿cómo puede ser? Con esto se le abre al empleador que haga lo que quiera. No, para eso también tiene que haber el contralor de esas medidas para que eso no sea así, como le está pasando a la chica acá, que hay un montón de personas que es verdad, que las toman, las explotan. En mi caso particular, yo si tomo una persona a prueba, los días que esté probándose, se le pagan las horas que corresponde. Y no dudo que lo que le pasa a ella sea verdad, que haya lugares donde no se lo pagan. Y eso hay que denunciarlo. Entonces, yo creo que desde el empresariado lo que hay que empezar a pensar, que lo que vos decías de acá en adelante, es ver cómo uno puede ayudar
a las pymes, que todo el mundo se llena la boca hablando de las pymes, y nadie toma las medidas como para darle un poquitito más de respiro en lo que hace a la parte impositiva. Si vos mirás nada más, que si en algún momento podemos volver a hablar, lo que trae un recibo de la luz de cada empresa, la cantidad de impuestos que uno paga, provinciales, municipales, y que te lo cobran a través de los servicios, porque es la manera más fácil de hacerlo y saben que vos lo vas a pagar porque si no te cortan el servicio. Como eso hay un montón de cosas a cambiar y parece que tenemos una resistencia al cambio. Acá no hay voluntad política y no lo hablo por este gobierno en particular, sino ya los distintos gobiernos que fueron pasando. Esta es una historia que uno la ve repetirse desde el año 80 y pico, desde que vino la democracia. Y vivimos repitiendo las mismas políticas y nadie se atreve a decir, bueno, a patear el tablero y vamos a crear. En un país donde todos tendríamos que estar, no bien, recontra bien. Nos vivimos reflejando en lo que pasa en otros países y no nos fijamos en lo que nos pasa a nosotros. Es simplemente esa mi reflexión. Quería sumar una voz más que también había escrito al programa. Estamos teniendo algún problema ahí en el Zoom y quería completar un poco esto. Mientras tanto, leo lo que me envió Joaquín Silvestre, que me critica y está muy bien, dice, me sigue siempre en el programa, que es un televidente fiel, pero que estaba enojado conmigo. Voy a abreviar un poco, porque pensaba que en estos debates estaba ausente los trabajadores. También te escribo para decirte que en ese debate faltamos los trabajadores, que al escuchar este debate nos sentimos, como casi en todo, outsiders. Para la ayuda no somos tan pobres y para quejarnos no pagamos ganancias siquiera. Empresarios y sindicalistas deberían pedir que jueguen a moldear un poco esto. Y después plantea que empleados del comercio, el gremio más grande, todos los que trabajamos en un local sabemos que somos todos administrativos B. Trabajamos más horas, las comisiones van en negro, nadie le llama la atención que vivimos en un país de administrativos B en rubros desde un local de ropa o una inmobiliaria. Y bueno, después se habla un poco de los cambios que está ocurriendo en el empleo, que efectivamente está ocurriendo en todos lados, pero dice que, sobre todo creo que estamos peleando la idea de que hay que trabajar como nuestros abuelos de sol a sol por un salario X. No, Maxi, tenemos que pensar que quizás hoy trabajar 45 horas semanales por un sueldo que llegás rascando, con escuelas en horarios de mierda que no llegás a buscar o llevar a tus hijos, con transportes públicos que aún subsidiados salen mucho para un trabajador en plata y en horas. Muchos resignamos dinero y mucho, no por un plan, sino por trabajar algunas horas menos. Por trabajar desde casa o por un horario flexible que me permita buscar a mi hija, cocinar y esperar yo a mi señora con la comida lista. No estamos poniendo en la mesa, para bien o para mal, hoy muchos con estudios universitarios incluso, que declinan trabajos cuasi esclavizantes por estar en casa, por criar a sus hijos o a nuestros hijos, o por vivir un poco menos peor. Es interesante la perspectiva, ¿no? Y es un poco esto lo que hablamos, ¿no? De que también se pone en el medio, obviamente cuando tenés que trabajar para comer, digamos, y aún así trabajando no tenés que ir a pedir una ayuda al comedor, es una cosa. Después está también toda la discusión de una clase media que se ha venido para abajo y que obviamente tiene que empezar a poner prioridades. ¿Qué mantiene? Si la obra social o mínimamente una prepaga o el colegio con una cuota reducida o no, y que después tiene que plantear, digamos, qué quiere entre el trabajo y la posibilidad también de estar mínimamente en familia, ¿no? Me parece que es interesante el planteo. La sumo a Valeria, que no la quería dejar afuera, que tuvimos un problema para engancharla en el Zoom. Valeria Gómez, que se comunicó también a mi Instagram, @MaxiMontenegro_oficial, y me enviaste un mensaje. Valeria, contámelo vos, porque estoy con poquito tiempo y te pido disculpas que te sume a último momento, No, pero está bueno. bien, Maxi. Buenas tardes a todos. La verdad es que estuve escuchando muy atentamente a todos. Y bueno, cada persona es una problemática. Sí. O es una realidad diferente que vivimos.
Pero bueno, los une, tenemos en común denominador, bueno, es la economía. Todos estamos pasando por una situación similar en diferentes rubros o en diferentes áreas, ya sea del lado del trabajador o del lado del empleador. La verdad que los sueldos son bastante bajos. Contame, vos me comentabas, ahora me acuerdo, vos me enviaste un mensaje diciendo, bueno, también hay gente que quiere ingresar con un sueldo de 85.000, 90.000 pesos a un primer trabajo, que aún así es un sueldo muy bajo, pero vos me decís, bueno, yo trabajo en una empresa donde la tesorera, que tiene no sé cuántos años de experiencia y demás, gana eso. Tal cual, es así. Maxi gana eso y con un estudio universitario. Claro. Entonces también tenés otra realidad. Yo escuchaba a la chica que decía, bueno, me toman a prueba y después tal vez no queda. Tal vez somos de una generación que no nos importaba ir a prueba o si no nos pagaban, porque la idea era adquirir experiencia. Y esa experiencia después te va a abrir más puertas porque, bueno, ya tenés una base de decir, bueno, trabajé a prueba, pero adquirí experiencia. Ahora es como que no quieren ni eso, quieren tener un sueldo par al que tiene una experiencia de más de una década, como pasa con Mirna, ¿no? Sí, exactamente.